Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Gracias por tomar este tiempo para aprender este interesantísimo tema acerca de cómo relacionarse con gente perjudicial o como muchas veces llamamos gente tóxica. Este tema lo voy a desarrollar en cuatro diferentes presentaciones. La primera es la presentación de hoy, justamente identificando a personas tóxicas. La segunda presentación voy a estar compartiéndole acerca de características de personas que son perjudiciales. La tercera presentación vamos a hablar acerca de cómo relacionarse con gente perjudicial. Y la cuarta y última tiene que ver con la familia, cómo relacionarse con miembros de la familia, cómo construir puentes y derribar paredes. Déjeme decirle también que la presentación de estos temas, los conceptos que voy a estar compartiéndole, tienen raíces en el campo del cuidado espiritual, el cuidado pastoral y el consejo o el cuidado profesional, una combinación de ambas. Así que vamos a nuestro primer tema, identificando a personas tóxicas. Usted va a ver en este PowerPoint que hay mucha información. Es una de las razones por las cuales estoy compartiendo este PowerPoint. Con toda seguridad usted va a querer revisar este tema y venir tal vez otra vez para entender mucho más conceptos profundos, amplios, que están explicados en este PowerPoint. Identificando a personas tóxicas. Justamente es aprender a reconocerlas, quiénes son, dónde están. Miramos entonces un poquito en esta segunda porción, quiénes son características comunes. Son personas que tienen comportamientos perjudiciales para sí mismos y para aquellas personas que les rodean. Viven una vida de insatisfacción, ya que sus pensamientos, emociones, conductas, hábitos, relaciones no les permiten vivir en paz y en armonía con las personas que les rodean. No disfrutan de pequeñas cosas, se frustran muy fácilmente, pueden manipular, limitar el desarrollo y las acciones de otras personas. Y también estas personas tóxicas, perjudiciales, generan mucho estrés en el ambiente en el que viven. Otras características más provocan emociones negativas, desagradables en las demás personas con las que conviven en forma continua. Su presencia incomoda, cohíbe, lastima y se prefiere evitar su compañía. Pueden ser personas incluso peligrosas para la salud física, mental y emocional de otras personas, por ejemplo, especialmente cuando una persona es violenta. Tienen un mínimo o un ningún sentido de autocrítica. No tienen conciencia de errores o de analizar las situaciones que han creado, razón por la cual, al no tener conciencia de su conducta, tienen poco interés, poca motivación para hacer un cambio real. No piden perdón, esto no está en el esquema de vida de ellos, no piden perdón por errores o daños cometidos. El rey David en la Biblia, en el Salmo 22, 12, habla en forma metafórica acerca del peligro que él está experimentando de enemigos grandes y feroces que que lo perseguían a él. Y él dice en forma metafórica: muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. En el pueblo de Israel, en el norte, cerca de la provincia de Galilea, se criaban, formaban estos toros fuertes, poderosos, agresivos, y el rey David habla de enemigos y gente perjudicial que le estaba rodeando, que eran como estos toros que le querían hacer mal. El libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículos 16 al 19, el sabio Salomón, un consejero sabio y experimentado, dice respecto a gente tóxica, perjudicial: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, pues los soberbios; la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón
que hace o que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto que expresa en Proverbios capítulo 6 es la expresión de la necedad de nuestra naturaleza humana siempre inclinada a la maldad. Es interesante en esta metáfora que usa Salomón, cómo lo ilustra con partes de nuestro cuerpo humano, indicando acciones que Dios realmente aborrece y le son desagradables porque destruyen el orden en la vida humana. Crean también, este grupo de personas crea el desafío de saber, bueno, cómo reaccionar ante personas que tienen justamente estas características. Miramos una descripción rápida de cada una de estas metáforas que Salomón está hablando. Los ojos altivos habla de personas que tienen esa mirada de orgullo que revela arrogancia y desprecio a los demás. La lengua mentirosa es evitar la verdad y decir algo falso con el fin de engañar y causar daño. Las manos que expresan crueldad despiadada, que derraman sangre inocente, expresa una falta de conexión con la creación y el valor que Dios le da a la vida humana. El corazón como el centro de la personalidad, el corazón que trama y expresa esquemas viciosos y una imaginación perversa para justamente hacer mal. Los pies que se apresuran, que están atentos a algún mal que pueden hacer, no solo la expresión de Salomón hacen daño, sino que lo hacen con entusiasmo y con prontitud. El testigo falso es el testigo mentiroso en un juicio que expresa lo que llamamos calumnia social, que roba al prójimo el gran tesoro que es su reputación y la confianza de sus amigos. Por último, sembrar discordia, que por medio de cuentos, historias, invenciones malévolas, producen algo tan sensible como es la ruptura de relaciones, la falta de armonía y la desunión. Usted habrá escuchado el dicho que gente dañada daña. Miramos rápidamente el impacto de la persona tóxica en otros. Una vez más, volviendo al libro de Proverbios, el sabio Salomón en Proverbios 11:29 dice, el que turba o perturba su casa no hereda más que el viento. Gente dañada daña, no respeta, no afirma, no valora, no ayuda, por el contrario, estorba, dificulta, no facilita el crecimiento de otros, facilita en otros experimentar depresión, desánimo, problemas de identidad por el impacto que crea en su identidad, muchas veces ansiedad, aumento del estrés. Estas personas quieren controlar y realmente robar el corazón de los demás. Provocan emociones negativas y desagradables en los demás en forma permanente. Esto es como un patrón de comportamiento. Su presencia incomoda y se prefiere evitar su compañía. A la derecha usted puede leer una frase que dice las personas tóxicas tienen un problema para cada solución. No tienen una solución para cada problema, tienen un problema para cada solución que se les brinda. Miramos entonces algunas personas, algunas características que se unen en ciertas personas y que las podemos identificar en primer lugar la persona agresiva y violenta. Ejerce su poder y su control a partir de exigencias, gritos, malos tratos, agresión verbal, emocional, física, sexual. Vive un ciclo de maltrato de los demás, disculpa, repetición del mismo ciclo. Recordamos que estas no son características aisladas. Cualquiera de nosotros puede tener un error, una característica aislada, una expresión en la conducta, pero estas personas tienen un patrón de comportamiento. El agresivo es hiriente, desvaloriza constantemente a los demás, es negativo, su respuesta es no para todo. Es un adicto emocional al maltrato, incluso disfruta de humillar a otras personas. El salmista en el Salmo 58:2 dice, con la mente traman injusticia. Su sistema de pensamiento está permanentemente como un patrón
permanente de tramar maldad y hacen pesar la violencia de sus manos en la tierra, el agresivo y el violento. La segunda de estas personas es el contencioso. El contencioso gusta de disputar, crear conflicto, contradecir opiniones ajenas. Por costumbre, el contencioso lucha, batalla, riñe, pelea, siempre. El apóstol Pablo en el libro en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 dice un consejo interesante: que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven más que para destruir a los oyentes. Pero el contencioso vive discutiendo, quejándose, luchando, batallando, peleando. El tercero es el falso y el mentiroso. Ser genuino y verdadero es clave para tener relaciones humanas verdaderamente saludables, exitosas. El mentiroso usa máscaras todo el tiempo. Máscaras de víctima, de superioridad, de humildad. Se relaciona con el pseudo yo. Él vive y se pone una máscara que le sirve en cada oportunidad. Puede ver ese cambio de máscaras y de cara en la lámina que está a la derecha. Es mentiroso, no es honesto, no es sincero, generalmente es manipulador, es explotador, inspira desconfianza. Relaciones saludables inspiran confianza. Relaciones con personas que son falsos y mentirosos implican desconfianza. Quiere dañar intencionalmente. Su mentira está justamente enfocada en dañar y busca su propio beneficio. Una vez más, el sabio Salomón, en el libro de Proverbios, Proverbios 26-28, dice, hablando de la persona que es falso y mentiroso: la lengua mentirosa atormenta a sus víctimas. Tremendo impacto, ¿verdad? Y la boca lisonjera, la palabra lisonja es una vieja palabra que viene de la idea de un lenguaje amable que esconde motivaciones egoístas. A pesar de que hay amabilidad en la expresión, hay motivaciones de crear daño. Entonces la lengua mentirosa atormenta a sus víctimas, la lengua lisonjera lleva a la ruina. El cuarto es el chismoso. Una vez más, el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 28 dice: el chismoso divide a los buenos amigos. Una de las tantas consecuencias, maldades que crea el chismoso. Decimos en un dicho que los chismosos no todos repiten los chismes que oyen, algunos los mejoran. Y en general el chismoso mejora los chismes que escucha. Hacen comentarios negativos, discretos, se interesan en la vida privada de los demás para obtener información, tienen obsesión por saber intimidades de los demás, expande los rumores, distorsiona la información. Ya en la primera vez que comparte una información a otras personas, ven que quiero compartirte algo, ya está distorsionando la información de cómo en su mente la está procesando y la está expresando. Critica a los demás, crea, amplifica y da vida a rumores. La quinta persona perjudicial es la persona pesimista y quejoso, el pesimista eterno. Recordamos que mucho de esto expresa patrones de conducta. El pesimista eterno siempre piensa, habla y encuentra algo negativo. Qué calor, qué frío, qué aburrido, qué basura de comida, qué incómodo, qué trabajo. Esto no va a funcionar. Siempre ve el lado oscuro de todo, se centra en los problemas, no en las soluciones. Tiene un patrón reiterativo. Hablamos de rumiar, como hacen las vacas. Las vacas tienen 4 estómagos y el pasto, lo que comen, va pasando de estómago a estómago y se va digiriendo. Esa es la idea de rumiar. Hay un patrón reiterativo de queja, de crítica y de enojo. Nada les cae bien. Es interesante un ejemplo, uno de los tantísimos ejemplos en la Biblia, en el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14 y versículo 2.
Los, eh, los hebreos estaban siendo llevados de la cautividad de Egipto, donde habían vivido 400 años como esclavos, estaban siendo llevados a una tierra de libertad, la tierra prometida que Dios les había dado. Y antes de entrar, empezaron a tener miedo acerca de entrar a esa tierra prometida, empezaron a quejarse y ver los peligros que había. Y la Biblia dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones, esta es la queja, la murmuración, el pesimismo contra Moisés, que los estaba liderando y llevando a la tierra prometida. La comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, de donde Dios los había sacado de esclavitud? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Así es la mentalidad del pesimista y del quejoso. El sexto individuo que tiene estas características perjudiciales es el envidioso. Una vez más, el libro de Proverbios, libro de sabiduría para la vida, en el capítulo 14 y versículo 30 dice, la envidia corroe los huesos, hablando de cómo penetra profundamente en la persona, en la personalidad humana, corroe los huesos. Siente tristeza o pesar por no poseer el bienestar que tiene otra persona, quita la ilusión, la importancia de los logros, o es indiferente ante un logro positivo que le ocurra a los demás. El envidioso es resentido, tiene resentimiento como una de las características principales de expresión de su personalidad envidiosa. Busca que a otros les vaya peor, les vaya mal, en lugar de que les vaya mejor. Desanima a otros siempre encontrando fallas. Tiene un sentimiento de desagrado por no poseer algo que el otro posee y tiene, justamente ahí está la envidia, el afán de poseer. Critica a los demás de una manera continua y es incapaz de alegrarse. No está esa capacidad, esa característica en su personalidad, es incapaz de alegrarse cuando a otra persona le va bien. Mire un interesante ejemplo de envidia. Una fábula que se contaba mucho tiempo atrás a los niños. Una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comerla, la luciérnaga le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? La serpiente respondió, en realidad nunca contesto preguntas de mis víctimas, pero por ser tú, te lo voy a permitir. Entonces la luciérnaga le preguntó, ¿yo te hice algo? No, respondió la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Preguntó la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué me quieres comer? Inquirió el insecto. Porque no soporto verte brillar, respondió la serpiente. Qué tremendo, qué fábula, parábola interesante acerca de la realidad de la envidia. La séptima persona con características de persona tóxica, perjudicial, es el culpador y el crítico. Una vez más, el libro de Proverbios en el capítulo 11 y versículo 12 dice el falto de juicio. Juicio es algo tan importante en nuestro sistema de pensamiento, en la forma en que evaluamos la realidad y nos relacionamos con personas. El falto de juicio que hace desprecia a su prójimo. Entonces, algunas características del culpador y el crítico. Analiza y hace valoraciones negativas sobre otras personas. Nunca haces nada bien. ¿Qué te pasa? Genera culpa. Hace cuestionar en otros sus propios juicios y realidades. Quiere destruir la autoestima de los demás. Generalmente es gritón, es tirano, rebaja a otros. Los quiere aplastar. Yo soy el que da órdenes aquí. Siempre encuentra fallas y errores. ¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué nunca haces nada bien? Si no fuera por ti, todo estaría bien. Frases típicas de estas personas que son críticas. Otra lámina más, descalifica, desvaloriza, asfixia
la identidad de otras personas. No respeta, sino que destrata y no valora nada ni a nadie. Frases típicas. No sirves, no puedes, eres feo, eres horrible, nadie te querrá, eres culpable de todo lo que sucede. Cállate la boca, no quiero escuchar tus tonterías. Eres como tu padre, como tu madre. Decimos en el campo de la psicología una frase que está a la derecha, en una lámina: cuando una persona tóxica no puede controlarte, buscará controlar la forma en cómo otros te ven. La octava persona que tiene características de persona perjudicial es el controlador y el manipulador. ¿Cuáles son algunas de estas características? Bueno, quiere tomar control de otra persona utilizando persuasión y sugestión para eliminar el sentido crítico o el pensamiento de otra persona. Se siente grande, se siente superior, es como un vampiro emocional. Toma, chupa, absorbe la energía emocional de otros. Es engañoso. El libro de Timoteo, segunda Timoteo 3:13, el apóstol Pablo dice: los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué realidad tan terrible. El círculo que se genera de engaño y de ser engañado. En Efesios 5:6, la escritura dice que nadie les engañe con palabras vanas. ¿Qué hace el controlador y el manipulador? Hace sentir que los demás están en deudas con él, con todo lo que yo he hecho por ti. Quiere robar la identidad, quiere robar el corazón de otro. Esto es parte de ese engaño, de ese control, de esa manipulación. Es saboteador, vive haciendo chantaje emocional manifestado en la presión que ejerce para que otros lo apoyen. Si no decides por mí, no me verás nunca más. Manipulación, mecanismo de control. Otra lámina más, trata de controlar y trata de dominar a las personas y a las situaciones, creyendo que su manera es la única manera de vivir y de funcionar y de relacionarse. No permite nuevas ideas que lo puedan contradecir. Frecuentemente aísla a las personas a las que quiere controlar. Esto sucede y lo vemos muy frecuentemente en el campo de la consejería en violencia doméstica, los mecanismos de poder y control, el aislar a la víctima de sus amigos, de su familia, de sus seres queridos. Cree que tiene derecho de entrometerse en todo y quiere controlar a otra persona 24 horas por día. Y es más, toma decisiones por otros. Proverbios 29:2 dice: cuando los impíos gobiernan, el pueblo gimen, hablando de este gobierno, de este control, de esta manipulación. La novena persona que tiene características tóxicas es el orgulloso y el vanidoso. ¿Cuáles son estas características? Hay un exceso de amor propio. El orgulloso, el vanidoso es arrogante, es vanaglorioso, soberbio. Se exalta de una manera desmedida, se siente superior, habla de sí mismo, presume de sus cualidades, tiene un exceso de confianza en su capacidad, tergiversa la realidad, oculta, miente, no se sujeta a nadie, no aprende de otras personas, siente que lo sabe todo, desprecia, aplasta, y es indiferente de las necesidades de otras personas. Proverbios 28:25, el sabio Salomón, inspirado por Dios, dice: el altivo de ánimo provoca contiendas. Una de las tantas realidades del daño que provocan los orgullosos. Hay orgullosos que no solo son simplemente orgullosos, son narcisistas. Han desarrollado una personalidad egocéntrica, y estas son algunas características de la patología, del desorden de personalidad llamada narcisismo. Es un serio desorden de personalidad. El narcisista sobreestima sus capacidades, se siente grandioso, cree que sus puntos de vista son lo único válido, vive preocupado por su actuación, no tiene autocrítica, considera inferiores a los demás y cree que tiene que relacionarse con gente importante, es desvalorizador, es manipulador, es orgulloso, tiene una necesidad extrema de ser
admirado, valorado, estimado, adulado, servido, afirmado. Tremenda realidad de este desorden de personalidad. Otro desorden de personalidad es el psicópata o el desorden antisocial de personalidad, como está definida en el campo de la psicología, la psiquiatría. El desorden antisocial de personalidad no es una simple característica, es cómo está armada la personalidad. Proverbios 6:14 dice, perversidades hay en su corazón. En el centro de su personalidad se ha desarrollado este corazón perverso. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Una vez más, es lo que conocemos en psicología como el trastorno antisocial de la personalidad. Hay un fracaso para adaptarse a las normas y las reglas de la vida. Es egocéntrico, es insensible, es estafador, es manipulador, es amigo mientras le sirves para sus propósitos. Puede desecharte rápidamente si no le sirves para sus propósitos. Tiene un estilo de vida parasitario, absorbe beneficios, no brinda nada, quiere hacer daño, busca destruir, es impulsivo, es irresponsable, no tiene en general un plan de vida. Algunas características más de este desorden antisocial. Muy frecuentemente encontramos a las personas con personalidad antisocial, con abuso de alcohol o drogas, muy frecuentemente en la práctica de promiscuidad sexual. Tienen un comportamiento antisocial, no se sujetan a ninguna ley. Cuando hay leyes, procuran quebrar las reglas. Es violento, es indiferente a las consecuencias de sus actos, no tiene conciencia ni le interesa tener conciencia de las consecuencias de sus actos, no acepta sugerencias, él se las sabe todas, no cambia aún después de disciplinas. Hay personas jóvenes con personalidad antisocial que están presos de vez en cuando y salen de prisión y a la semana los vuelven a colocar nuevamente en la prisión. Ah, no han aprendido nada, no cambian ni aún después de disciplinas, tienen una gran falta de remordimiento, hacen a otros responsables de su situación. Finalmente, él puede sentirse como una víctima, yo no tengo culpa de nada, es demandante, es controlador. Proverbios 16:29 dice, el hombre malo engaña a su prójimo y lo lleva por mal camino. Versículo 27. En el mismo proverbio dice, el perverso hace planes malvados. Es el drama de las personas con este desorden antisocial de personalidad. El número 2, el víctima y dependiente, es una persona que vive como si nunca tiene la culpa de nada. Nada es su responsabilidad. Siente que le sucede todo lo malo, y lo malo está ocasionado por factores externos. Todo lo malo me pasa a mí. Oh, pobrecita, qué desdichado soy como persona. Es el centro de atención negativo, dado que sus problemas y sus preocupaciones siempre están por encima del resto. Es el único que sufre en la faz de la tierra. Vive anclado en su dolor, en lo negativo, en lo complicado que es vivir, y habla todo el tiempo de esto, llama la atención todo el tiempo de esta manera. Ha aprendido a no defenderse, es pasivo esta persona, no arriesga nada por miedo, tiene miedo de vivir, miedo de actuar, no prueba nuevas experiencias, procura estar en su zona de seguridad, obliga a los demás a atender y a satisfacer sus necesidades, sean estas reales, ficticias o insignificantes. La persona que está en el número 13, el necio, la Biblia habla mucho de esta persona y de la necedad que podemos tener como personas. Proverbios 15:12, el sabio Salomón dice, la boca de los necios escupe necedades. Qué realidad. La palabra en hebreo, en griego, perdón, raka, habla del necio como el simple, el vacío, la persona vana, insensata, la persona desprovista de inteligencia o sabiduría. Tiene un sistema de pensamiento simple, equivocado, trata de ajustar la realidad a su conveniencia, se muestra defensivo, siente que nunca comete errores.
él está bien, no se puede ver a sí mismo. Siempre culpa a alguien de lo que le sucede si no hubiera sido por tal o cual persona. Como que él no tiene culpa de nada, no es responsable de nada, minimiza y racionaliza todo. Bueno, no es para tanto. La vida para el necio es muy simple. Tiene excusa para todo. No pude hacer esto, no pude hacer aquello porque aquello. No se arrepiente para cambiar, yo no tengo que cambiar, yo estoy muy bien. Tiene poca conciencia del daño que crea. Que yo sepa, no dañé a nadie, la gente es sensible, se ofende por todo, pero yo no hice nada. Y generalmente el necio se percibe como una víctima. El, el que está en el número 14, el adicto a sustancias, es una persona que puede hacerse mucho daño a sí mismo y puede hacer mucho daño a los demás. Personas dependientes de sustancias químicas, alcohol, drogas, tienen una importante distorsión en diferentes áreas de su vida. Tienen cambios permanentes en el estado de ánimo, tienen baja autoestima, la falta de un proyecto de vida, directamente no tienen un proyecto de vida, no saben ni siquiera qué van a hacer dentro de una hora. Son irresponsables, ponen en riesgo su propia vida y la vida de los demás. Tienen un mecanismo de autoengaño y negación de la realidad, negación de la enfermedad, no ven nada, todo está bien para ellos. Tienen muy frecuentemente trastornos de salud mental, en modo muy especial ansiedad, depresión, múltiples enfermedades físicas. Las personas que consumen alcohol, droga, tienen una enorme variedad en la medida en que va pasando el tiempo de enfermedades físicas ocasionadas justamente por el impacto de las sustancias químicas en la fisiología, en la biología del cuerpo. Tiene un sistema de pensamiento muy distorsionado, mentirosos, manipuladores, tienen un gran deterioro de la calidad de vida, tienden a aislarse. Y el fin de la adicción, la realidad es esto: ganancias, cero. El fin de la adicción, no hay ganancias. Pérdidas, 100%. Tremenda realidad de los adictos. Miramos un toquecito acerca de una familia disfuncional, tóxica, problemática, donde las relaciones familiares están ubicadas en un patrón permanente de toxicidad, de ser perjudiciales unos a otros. Una familia conflictiva provoca sentimientos negativos que inciden en el desarrollo personal y el bienestar psicológico de cada miembro de la familia. Puede haber abuso o violencia familiar. Esto tiene que ver con el impacto psicológico en una persona que recibe abuso, es muy grave. El impacto en la autoestima, el impacto en su identidad, en sentimientos de inutilidad, culpa. En las familias tóxicas hay un exceso de control, hay un control excesivo que impide que la persona controlada se desarrolle de un modo saludable e independiente. Esto lleva a generar nuevas conductas emocionalmente desadaptadas. Las familias disfuncionales tienen un conflicto constante. Cuando el conflicto es frecuente e intenso, genera un profundo desgaste entre los miembros de la familia. Generalmente en las familias disfuncionales, algún miembro de la familia tiene problemas de alcohol, adicción al alcohol u otras drogas. Una adicción en la familia puede provocar múltiples dificultades económicas y emocionales. Tiene una gran falta de comunicación, la falta de comunicación genera sentimientos de distancia, de incomprensión, tienen una gran falta de intimidad emocional en la relación de pareja, directamente están distantes, desconectados, y hay una gran negligencia e irresponsabilidad de los padres. Los padres son inmaduros, a veces más inmaduros que los hijos, y tienen poca responsabilidad y hacen que los hijos tengan que asumir muchas veces un rol adulto para balancear justamente la conducta paterna inmadura. Una lámina más acerca de estos padres tóxicos que muchas veces forman hijos codependientes. Los padres han sufrido carencias emocionales y no se han podido desarrollar de una manera saludable. Son como adultos niños, tienen una cierta edad física, cronológica, pero la edad mental ha quedado en la niñez o en la adolescencia. Es muy difícil tener hijos y formar hijos en esas condiciones. Y por supuesto que uno de los daños que crea en los hijos es que facilitan la formación de conductas negativas en sus hijos. Estos padres tóxicos son egocéntricos, están centrados en sus propias necesidades y dificultades para satisfacer
las necesidades de los hijos, tienen mucha dificultad. Directamente no saben cómo satisfacer las necesidades emocionales, psicológicas de sus hijos. Son inestables emocionalmente, tienen arranques de ira, de enojo, de desconexión. Son autoritarios, muchas veces abusivos, críticos, manipuladores, negligentes. Muchas veces son dependientes de sus hijos, a los que convierten en codependientes. A veces los hijos en esas familias se hacen padres, los padres se hacen hijos. Son poco afectivos, poco comunicativos, modelan hábitos no saludables de vida en todo terreno de la vida, en la relación con Dios, en el terreno espiritual, en el terreno emocional, en el terreno relacional. Esos padres tóxicos crean serios problemas en la identidad, en la personalidad de sus hijos. Miramos qué familia interesante, muy común en el tiempo de hoy, no adictos a sustancias químicas, pero adictos a la tecnología, sin contacto, sin relación unos con otros, cada uno metidos en su mundo, hasta el perro tiene una tableta. ¿Dónde encontramos a personas perjudiciales? En todos lados. Uno mismo puede tener características de persona, de ser una persona tóxica o perjudicial. Pueden ser miembros de la propia familia, miembros de la familia nuclear o ampliada, amistades, miembros de la comunidad de fe, miembros de una iglesia donde uno puede estar participando, en el ambiente de trabajo o en la comunidad en la que convivimos, podemos encontrar una variedad de estas personas perjudiciales. En el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 3, el apóstol Pablo dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, hablando del pasado. Estábamos descarriados, hablando del pasado. Éramos, hablando del pasado, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, hablando del pasado. Y el apóstol Pablo nos habla de una realidad que podemos experimentar todos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios nos va a proveer 1, 2, 3, 5, 10, 1000 oportunidades para que podamos cambiar, crecer, madurar, desarrollarnos, para que también podamos usar el tiempo pasado. Vivíamos en el pasado en estas realidades. Ahora, déjeme hablarle por un momento en algunas láminas finales de la importancia de las relaciones. Fuimos diseñados como seres humanos para relacionarnos. ¿Con quién? Bueno, con todo tipo de relaciones. Con Dios, con nuestra pareja, con padres, con hijos, con nietos, con amigos, con la comunidad de fe, con la comunidad en general. Dios nos ha diseñado para conectarnos. Podemos ver muchas de las expresiones de estos desórdenes en la personalidad y de este funcionamiento de personas tóxicas o perjudiciales dentro del ámbito de las relaciones. Relaciones, clave para vivir, clave para crecer, clave para desarrollarse. Necesitamos interactuar con nuestros pares, eso es una necesidad permanente, diaria. La familia es la principal estructura y la primera estructura clave para el desarrollo de la personalidad infantil. Esto refleja la influencia de la calidad, de los vínculos establecidos, el establecimiento de los valores, los patrones de socialización con que el niño, en la medida en que crece y es un adolescente, un joven adulto, etcétera, va creciendo, va a ir socializando. Muchos de esos patrones están formados en los primeros años de la vida. El poder de las relaciones, algo tan clave. Me gusta el pasaje del libro de Proverbios en el capítulo 27 y versículo 17 que dice: el hierro se afila con el hierro. Así que una frase que usamos en el campo de la consejería es: rodéate de personas que te inspiren a ser cada vez mejor. Rodéate de personas que te inspiren a ser cada vez mejor. Esto tiene que ver con el hierro que afila al hierro. Una lámina más sobre el poder de las relaciones. Relaciones tienen poder para influir de una manera positiva o de una manera negativa. Podemos tener relaciones positivas, constructivas, saludables, o podemos tener relaciones negativas, destructivas, insanas, que producen efectos nocivos en cada área de la vida. Esa es la realidad. Podemos tener relaciones positivas o negativas.
Las relaciones positivas, hablamos en el campo de la psicología del apego. Es un tipo de vínculo afectivo, es la necesidad que tenemos como seres humanos de unirnos, de convivir con otras personas. Apego sano produce un vínculo, una vinculación que es enriquecedora para ambas partes de la relación. En las relaciones positivas influencian para ser las personas que Dios quiere que seamos. Justamente en las relaciones padres-hijos o en las relaciones de mentoría o en las relaciones de amistad, de una u otra manera podemos influir en otras personas para que ayudar a que las personas se desarrollen y desarrollen el diseño de Dios para sus vidas. Empatía implica, que es clave en las relaciones, implica aceptar, comprender, ser compasivo, evitar juicios, escuchar. Esto es clave para conectarnos con otras personas. Son relaciones, las relaciones positivas, basadas en el respeto, en el amor, reflejan el arte de la reciprocidad, ayudan a sentirse satisfecho. La calidad de vida en una buena parte viene de la calidad de las relaciones. Es real. Esto, así hemos sido diseñados en el programa de Dios para nuestras vidas. Una vez más, relaciones positivas implica que podemos tener confianza mutua. No hay engaño, no hay mentira, no hay traición, no hay abandono de la relación. Hay satisfacción mutua de las necesidades básicas como seres humanos, como puede ser el respeto, el afecto, la pertenencia, el apoyo, hay satisfacción mutua. Esto es absolutamente clave para sentirnos satisfechos, justamente clave en las relaciones positivas. Ayuda y genera una capacidad de resolver problemas, se busca el balance, el equilibrio para proponer mejores ideas para la vida. Esto no se logra en relaciones tóxicas, pero sí en relaciones positivas. Genera también una habilidad para reparar aún después de diferencias. Podemos tener diferencias con otras personas, pero podemos sentarnos a hablar y reparar esas diferencias. Finalmente, ayudan a tener una comunicación saludable. Hay un gráfico a la derecha que dice, así como hay gente tóxica, hay gente que le llamamos gente medicinal, que apenas llegan a tu vida, sientes que te curan el alma. Qué lindo. Y Dios puede usar esas personas para la sanidad de nuestras vidas. Una frase interesante en el campo de la consejería dice que no vemos a los demás como son, sino como somos. ¿Cómo es esto? El libro de Corintios 13, 1 Corintios 13, en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, ahora vemos de manera oscura y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y cual como soy conocido. Es interesante ver que estamos limitados para percibir el mundo real. No vemos las cosas exactamente como son, sino como las vemos, como las queremos ver o como las percibimos. Cuanto más distorsión tenemos en nuestro sistema de pensamiento, más distorsión es como vamos a ver las cosas, las relaciones, los problemas. En general, en relaciones humanas tendemos a ver lo malo, lo deficiente y lo negativo en otras personas. Tenemos una tendencia a ver lo negativo. Esto nos lleva a valorar a los demás de formas negativas. Tendemos a ver sus defectos más que sus virtudes. De esta manera, de esta forma de verlos, surgen nuestras ideas, actitudes, prejuicios y comportamientos hacia esas personas. En la medida en que pensamos, vemos a las personas de una cierta manera, actuamos de una cierta manera. Como cristianos somos llamados a ver, a elevar, a empoderar, a facilitar el desarrollo de otras personas. De ahí la importancia de que Dios sane nuestro sistema de percepción, de pensamiento, para tratar de ver a las personas como realmente son. Hablando de familias en relaciones familiares, familias saludables procuran vivir el diseño de Dios como familia. Tienen unidad, tienen un apego sano, promueven la salud, promueven la madurez, el desarrollo de cada miembro de la familia, han establecido valores elegidos y estables en diferentes áreas de sus vidas, en el área espiritual, relacional, emocional, los típicos de las familias saludables, tienen conductas respetuosas y conductas saludables para su familia. Más adelante vamos a hablar de estas familias saludables.
Personas saludables finalmente desarrollan esto que en el campo de la psicología llamamos inteligencia emocional. Esto tiene que ver, la gente con inteligencia emocional, la gente con características tóxicas perjudiciales nunca desarrollan esta inteligencia emocional, pero la gente saludable sí desarrolla esto. Tienen conciencia de uno mismo, conciencia en sus emociones. Esto permite el autocontrol de su vida. Tienen una motivación que permite desarrollar optimismo, persistencia a lo largo de la vida, aún atravesando situaciones difíciles. Tienen algo que es esencial para las relaciones, que es la empatía, es la capacidad de ingresar en la experiencia de vida de la otra persona y conectarse de tal manera que uno puede experimentar en cierto grado lo que el otro está viviendo. Y por último, aprende estas personas saludables que han desarrollado inteligencia emocional a tener un manejo saludable de las relaciones interpersonales. Recuerda lo que dije antes, fuimos diseñados por Dios para relacionarnos y esto es una realidad por el resto de la vida. Podemos hacerle a la gente mucho bien o mucho mal. Ellos también pueden hacernos mucho bien o mucho mal. Las personas saludables están presentes, procuran ser un vehículo de cambio, de transformación. ¿Qué hacemos con personas perjudiciales? Esta es una lámina rápida, no vamos a hablar hoy de esto. La tercera presentación voy a hablar ampliamente acerca de qué hacemos con personas perjudiciales, pero algunas ideas para pensar. Una de las acciones más espirituales es cuidarse y protegerse de gente perjudicial. Identificar qué clase de personas afectan nuestra vida, de una manera negativa. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de personas están afectando nuestra vida o tienen el poder de ser perjudiciales para nuestra vida? No se puede lidiar con todo de la misma manera. Ya vamos a mirar cómo lidiar con diferentes personas tóxicas. Es importante aprender a tener límites claros, confrontar a esas personas y, por cierto, muchas veces tomar distancia protectora, temporal o a veces definitiva. Les doy un trabajito para hacer durante su semana o en este tiempo. Tome tiempo para pensar, sobre todo para responder dos preguntas. Una, identifica personas perjudiciales en su entorno. Puede escribirlas ahí, puede mirar, bueno, ¿quiénes son esas personas y que pueden ser tóxicas, perjudiciales para usted? ¿Qué tipo de impacto están produciendo en su vida espiritual, emocional, física, relacional? Y segundo, también importante, identifique si usted tiene características de ser una persona perjudicial para otros. Ya vamos a hablar en próximas presentaciones si uno es tóxico para las demás personas y, por supuesto, identificar las características de personas tóxicas y ver, bueno, cómo manejamos relaciones con gente tóxica. Si quiere seguirnos en YouTube, he estado subiendo una serie de videos. Puede buscarlo con mi nombre completo, Guillermo Dona María. Va a encontrar un círculo que dice ideas para vivir mejor. Puede hacer un clic ahí y mirar muchos de estos videos interesantes. Si se suscribe, usted puede tener permanentemente una información acerca de nuevos videos que voy a estar subiendo. Gracias por conectarse en este programa. Espero que haya sido de tremenda utilidad y nos vemos en la segunda presentación acerca de características de personas perjudiciales.